lado convexo y lado cóncavo. ¿En cuál de los dos lados se van a ver fuerzas compresivas? ¿O podrían originarse lesiones producto de las fuerzas compresivas? ¿En el lado cóncavo o el lado convexo? ¿Cóncavo? Sí. Voy a poner ese. Mando eso, el consejo de desarrollo político. El consejo. El Mohamed. El El consejo más el pico o el Está el sujeto, están los ojos, está el También allá, obviamente eso es lo izquierdo, el lado derecho. ¿Dónde hay más fuerza compresiva? ¿En el lado convexo, hacia acá, o en el lado cóncavo? ¿No es cierto? Por lo tanto, todas estas estructuras que podrían verse comprometidas con fuerzas compresivas son las que están en el lado. ¿Y qué pasa con las que están en el lado convexo? Van a estar sometidas a cargas tensiles. Ya van a estar presionando. Por lo tanto, más allá de la escoliosis propiamente tal, o de la estructura ósea propiamente tal, tengo que ver qué pasa, qué está sucediendo con el tejido periarticular. Entonces, bueno, evidente, ¿cierto? Lo que está ocurriendo en el lado cóncavo es obviamente distinto o totalmente contrario a lo que está ocurriendo en el lado convexo. ¿Ya? Por lo tanto, esto es lo que se refiere a lo que yo les mencionaba recién, qué es lo que pasa a nivel discal, qué es lo que pasa a nivel ligamentario, qué es lo que pasa a nivel muscular. ¿Ya? Esto es más o menos lo que está tratándose de interpretar ahí. Una escoliosis estructural es cuando decimos que ya paciente adulto y vamos a encontrar TDA positivo. Aquí todavía no lo menciona. ¿Alguien sabe por qué se forma esa gibosidad en un lado? Crinosidad. Sí, una escoliosis. La escoliosis se puede estar en el plano frontal. No, que tiene una lesión. en un plano final. Por eso ¿Por no qué me esta voy a gibosidad está acordar. en el lado derecho? ¿Alguien sabe? ¿Ya? ¿Qué pasa con el factor de rotación? Por la disminución de un disco. Dijo que era por la rotación. Sube bien. Ahora la pregunta es, ¿qué es lo que se asoma ahí? ¿Por qué se forma esa gibosidad? Entonces cuando el paciente tiene escoliosis, yo le pido que haga el test de Adams, justamente por el componente rotacional de la escoliosis, hace que este rote pensando que es una dextro convexa, ¿cierto? Yo al inclinarme y por una escoliosis se hace, y lo que se asoma como gibosidad es justamente el arco posterior de la costilla. ¿Ya? El arco costal. Uno siempre dice, estos son imágenes de libros. Aquí se hace referencia que es muy evidente. Quizás en los pacientes no va a ser tan evidente, pero realmente sí. El horizontal se ve claramente. Quizás no una gibosidad, salvo que tiene una escoliosis tremenda. La escoliosis de 10, 15, 20 grados sí se observa. ¿Ya? No sé si usted ha tenido la oportunidad de evaluarse en semiología. ¿No? ¿Sabes? Ya, eso lo hicieron. ¿Y lo hicieron ustedes de Adams? No. Ya, pero se han podido evaluar ustedes, así en el laboratorio, imagino, en taller. Sí. Ahí y siempre alguien tiene todos, nadie es perfectamente hecho a mano, como podríamos decir. Todos tenemos algún o nos encontramos que no encontramos algo, encontramos escolioso, negrosis, desatenimiento en la altura de los hombros, en la escápula jalada. Todos tenemos algo de alguna alteración postural, del alineamiento
Entonces, una escoliosis, una escoliosis de Ligu, está representando el signo o la prueba de Adams positiva. No, bien. O sea, me desbordaste. Soy así. Realmente, no me para hacer, como que no venía el tema. Pero no, es importante. El próximo taller vamos a revisar todo. Voy a subir las notas. Bien. Todavía no termino de revisar los talleres, pero sí tengo terminadas las notas de cátedra. ¿Ya? Y eso lo voy a subir mañana viernes a más tarde. Sí, mañana viernes la subo. ¿Ya? Pero, ¿me podría repetir cómo se le denomina esa Gibosidad. Gibosidad. Gibosidad, de giba. Gibosidad. ¿Ya? Una gibosidad postal. Está dada por la escoliosis, bueno, esta es la prueba de Adams positiva. Prueba de Adams negativa es que es totalmente horizontal. Y no sé si saben, pero la prueba de Adams se va midiendo, es una prueba dinámica. O sea, no es que el paciente se posiciona y lo miro a ver cómo está en el plano estático. No. Yo le pido que con mano extendida, o flectada a 90 grados, que vaya bajando, y yo voy observando todo el recorrido a medida que va flectando todo. Porque esa gibosidad puede aparecer en cualquier segmento. Puede aparecer a nivel de las costillas superiores o vértebras torácicas superiores, o puede aparecer más a nivel más lumbar, en este caso las costillas 10, 11, 12. ¿Ya? Y es cuando es positivo, de verdad que uno cuando está estudiando, cuando está aprendiendo, en verdad, así como que me da gusto ver, porque me encuentro así, es muy claro. Es súper, digamos, es difícil de identificar cuando hay algo positivo. Entonces lo aviento a medida que va bajando y aparece la gibosidad y dice, uy, es curioso. Eso. Bueno, la escoliosis estructural tiene que ver con esto, a diferencia de una actitud escoliótica. Hay que tener ojo, y por eso es que uno, cuando tiene la sospecha de una escoliosis, sobre todo si es una escoliosis importante o grado, digamos, más o menos de magnitud importante, uno, bueno, le damos sugiere que uno puede pedir radiografía, examen. Entonces le decimos que diga al pediatra o al trauma que lo ve, que le pida mejor una radiografía pertinente, ya que es la cuadrícula, donde ahí por lo menos sí o sí nos aseguramos de que el paciente está bien posicionado con una buena postura. Porque basta que el tecnólogo médico no se preocupó, basta que en esa radiografía haga esto, por más que me hayan dicho verbalmente, colóquese derechito y yo hago esto y ya me aparece la escoliosis. Y a mis 40 y tantos años la escoliosis se hace, escoliosis estructural, realmente nunca tuve escoliosis, simplemente me anima. Hay escoliosis posturales antiálgicas. Yo estoy con un lumbago importante y claro, si hago una elevación de cadera me duele mucho, que voy a decir, voy a inclinar mi tronco. Bueno, yo me voy a caminar así. Y claro, me tomo la radiografía, porque la tremenda escoliosis. Resulta que estaba, ese día justo estaba con un lumbar importante, por eso ni siquiera me podía enderezar. Entonces, una postura antiálgica. Y a veces mal diagnosticado como escoliosis. Y resulta que eso es una actitud escoliótica. La escoliosis estructural, tal como dice ahí, es progresiva, la curva no desaparece ni con la flexión anterior del tronco. La no estructural, bueno, ya esto se mencionaba luego. Aquí muchas veces puede estar, como les decía, provocada por dolores importantes. ¿Ya? Esto que menciona ahí, el más clásico, ¿cierto? Es el dolor lumbociático, o el dolor del ciático. Una compresión del nervio ciático genera un dolor invalidante. ¿Ya? No sé si ustedes han tenido la lamentable experiencia de algún familiar, un papá, un hermano, hay un dolor ciático que es el dolor que te invalida y te arroja al suelo. No te puedes poner de pie, no te lo bueno que como es pequeñito pasa. Nadie se da cuenta que vaya, pasa desapercibido. Nadie se da cuenta. Sí, en la verdad lo he perdido. Yo he recibido pacientes, bueno, yo ya algunos recibo los pacientes cuando ya hicieron el tratamiento inicial, que la endovenosa, qué sé yo, lo estabiliza, en ese efectivo hay que hacer entonces llega a 5 días a la semana. Pero en el momento de, pacientes me han contado que han sentido este dolor, que se han tenido que ir al
suelo, no se han podido parar, y en la posición que quedaron los han tenido que agarrar casi como un mundo y subirlo al taxi o al Uber o lo que sea, para trasladar a la urgencia, y en urgencia en esa misma posición endovenoso para aliviar un poco el dolor. Un dolor invalidante, eso es un dolor invalidante, porque te invalida. ¿Ya? La compresión nerviosa es cuando hay crisis, no es que me duele la cabeza, me duele un poco, sí, eso es también un dolor lumbociático, pero eso no es un dolor invalidante. El dolor invalidante es que te invalida, que te deja notado. Por lo tanto, cualquiera de estas me podría generar una actitud escoliótica o una escoliosis no estructural. Si estoy con este dolor, me va a provocar que yo adopte momentáneamente o circunstancialmente esa posición. ¿Ya? Y aquí está la explicación, que muy bien por ahí la entendieron. Tiene ahí esto es lo que pasa en una rota escoliosis, ¿cierto? En una escoliosis de cierta magnitud va a provocar, si hablamos de una escoliosis de menos de 10 o 15 grados, claramente no va a generar este grado de rotación. ¿Ya? Por lo tanto, por eso les decía, probablemente la escoliosidad va a ser mínima. Estamos hablando de una escoliosis importante que compromete una rotación importante, claramente la costilla se va a sumar. Pero eso sería escoliosis de 30 grados por arriba. Sí. Escoliosidad de más de 30 grados, un compromiso. Proyectemos, pensemos ese paciente agachado, ¿cierto? Con flexión máxima, miren si está su tronco, qué tanto por ahí. Ahora, de nuevo, esto es un dibujo. ¿Ya? Entender que si llega a esta condición, yo creo que para que asume así es más de 40 grados. Esto es lo que hay que considerar. Porque estas son las estructuras que se podrían ver afectadas, tal como dice ahí en el lado cóncavo. Y puede pasar, la vértebra obviamente va a descender, va a disminuir la altura y del disco intervertebral, la altura del cuerpo vertebral con el paso del tiempo. ¿Ya? Según la ley de Wolff, le decía yo que si genera compresiones, se va a ir deformando y puede generar una especie o una forma de acuñamiento. Sería restando más por ese lado donde tiene más fuerza compresiva. Atrofia obviamente de los cartílagos beneficiarios, a reducción o a ausencia absoluta del cartílago de crecimiento beneficiario. Todos estos trastornos se pueden provocar en una escoliosis estructural o lo podemos encontrar en pacientes ya adultos y que uno asume que esa escoliosis la lleva por 10, 20, 30 años. Por lo tanto, es por eso que después todo alguno de estos se puede manifestar como dolor. Insisto, esto es un ejemplo muy burdo prácticamente, pero una escoliosis 15-20 grados que pasó como volado, desapercibido, y puede ir al cuento. ¿Por qué? Porque subió de peso. ¿Por qué? Porque aumentó la situación de cargo de estrés, se le ocurrió casarse, se le ocurrió tener hijos, entonces. Mientras tanto, cuando uno está en la vida universitaria, divirtiéndose, voy si quiero, no voy a clase, llegando a requerimientos, muy relajado, me estreso solamente un día antes, 2 días antes de la prueba, pero ya cuando tiene responsabilidades familiares, tengo que ir a trabajar, porque los hijos y el colegio y todo lo demás, en algún momento se me gatilla. Y aparece este dolor escoliótico y dice, ¿por qué se nunca me ha dolido? Si además encima el kinesiólogo me dijo que este escoliosis lo tengo a los 15 años. ¿Por qué me empezó a ver ahora que tengo 30? Por eso. Ahora por los elementos ahí que están martillando en ese sistema límbico de las emociones y del sistema nervioso central. ¿Ya? Pero eso lo vamos a ver en la próxima. En fisioterapia vemos los aspectos del dolor, los componentes emocionales que influyen. Aquí nos tenemos que centrar en esto, que es lo estructural. ¿Ya? Ojo aquí. Les decía yo que uno habitualmente las discopatías o la gente del núcleo glucoso las asocia a la mirada central. Claro, uno aumenta la hiperlordosis y entiende que el núcleo se pasa adelante y que el disco se está rompiendo por detrás, puede generar una protrusión hacia atrás y va a comprimir una raíz nerviosa. Sí, pero puede pasar lo mismo en el plano frontal. Si lo acerco la frente por un lado, lógicamente voy a estar
romperse también los anillos concéntricos y tener una discopatía producto de una escoliosis no tratada. ¿Ya? Y obviamente el grado convexo no romper. ¿Ya? Ahora, aquí se fijan que está mencionando solamente estructuras articulares, perarticulares. No mencionamos ningún musculito. Y eso es lo que tenemos que manejar nosotros. Saber qué está pasando acá, con la masa común, qué músculos están más distendidos, estirados, qué músculos están acortados. Primero, acordando qué músculo hay acá. Si pensamos que estamos obviamente en un segmento torácico, las masas comunes son las que estamos. No me van a decir que estamos en la costilla 6 y no estaba hablando del cuadrado grupal. ¿Hemos dicho en el anterior? No, no sabemos por qué se está aquí. Sí, así. No hay nada que ver. ¿Es de A? Ah, El braquio escolioides presenta flexión lateral asociada a esta psicosaurosis, que va a la curvatura. Una rotación sobre su eje. Bueno, lo que mencionaba lo del simplifico, ¿cierto? Que esta rotación genera la viscosidad. Entonces, la jiba es la protuberancia transversa posterior localizada en la conversa. Esta misma la integra con la prueba, una completación. Y le vamos a sacar eso. Colocamos costo transversa y tiramos una línea. Se dice la jiba, que es la protuberancia, línea posterior localizada en la conversa. Como hay harto, hay buena presencia, ahí se le vamos a ahorrar esta mejor. Más fácil. 50%, 50% de posibilidades. Vamos a estar aquí a poner cóncavo, macro, convexo, está bueno. Completación. Segunda prueba. ¿Tuvieron? No tuvieron. ¿Ítem de completación? Sí. La que no tuvieron es verdadero falso. Pero parece que hay un ítem de verdadero falso. Lo mismo. La misma aseveración anterior. Todo esto. Y aquí le pongo la onda. Falsa, corregir, convexo. Verdadero y falso. La escoliosis idiopática, les mencionaba yo que en su gran mayoría, de acuerdo a la etiología, se le llama escoliosis idiopática. ¿Cuál es la escoliosis idiopática? Aquella que no tiene ninguna causa. O sea, no tiene una causa concreta. ¿A qué se refiere? Que evidentemente una longitud de extremidad distinta, ¿cierto? Una asimetría en la longitud de extremidad, hay una causa concreta de la escoliosis. Sí, un accidente traumático, una alteración neurológica, está ahí, por eso es la escoliosis. Pero la gran mayoría son idiopáticas, no hay ningún otro tipo de lesión o trastorno. Y escucha, ¿y por qué a mi hijo le pasó esto? Pero dígame, por favor. Pero bueno, no, en realidad, hay que decir mala postura, si tiene una mala postura, écheme la culpa a eso. Pero no hay una causa concreta. Y un gran porcentaje de las escoliosis son escoliosis idiopáticas, o sea que no tienen una causa concreta. Recuerden que escoliosis cualquiera de lesión lateral. Si nos vamos a patologías mucho más complejas, congénitas, con el trastorno neurológico, ortopédico, mucho más grave, la escoliosis pasa como segundo o tercer grado. Obviamente existen otro tipo de trastornos en ciertas patologías, ¿cierto? Que son mucho más vitales, ¿cierto? O de mayor importancia que preocuparse de la escoliosis. No sé, pensemos que uno es más de la Teletón, me imagino que, no sé si la mayoría, pero más allá del show televisivo, pero algo les debe llamar la atención, algo les debe, alguna fibra sensitiva les debe mover ver un video de los casos de los pacientes de Teletón. Ahí se ven muchos trastornos bastante severos, bastante complejos, donde está asociado y están todas las patologías escritas, y como por acá abajo la última y escoliosis. Escoliosis suma de, no va a estar preocupado de la escoliosis, sino que más bien de los otros problemas que puede ser.
¿cierto? En una escoliosis idiopática infantil, una escoliosis juvenil, una adolescente y una escoliosis ya adulta. Tiene que ver con el estimado de cuando se formó esa escoliosis, no de cuando se diagnosticó. Ahora, es cierto, si a mí nunca me han diagnosticado, nunca sabía, nunca me había dolido nada, ningún punto de mi espalda, y a los 40 años sufrí un lumbago, fui al médico, me tomó una radiografía y apareció una escoliosis. No me van a diagnosticar porque me la encontraron recién como infantil o juvenil, obviamente ya es una escoliosis adulta. Pero ¿cuándo empezó? No sé cuándo empezó la escoliosis ahora, quedémonos con eso. ¿Ya? Escoliosis no idiopática, aquí es donde les mencionaba yo que existen múltiples trastornos y patologías, sobre todo congénitas, que pueden dar origen a. ¿Ya? E incluso, bueno, y también postraumáticas, como neoplasia y otro tipo de patologías de mayor severidad que finalmente la escoliosis deja de, lo que, a diferencia de lo que uno pudiese pensar, no sé, ustedes que son jóvenes, sanos y perfectos y los sanos, no deteriorados aún, quizá uno puede decir que la escoliosis está mal alineado y más por el lado estético, no sé. Obviamente la escoliosis se hace complejo, o se complejiza, bueno, primero sí, por las posibles consecuencias de la patología motor, dolores, qué sé yo, postura cambiante, pero si hablamos de curvaturas mayores, claramente puede afectar a nivel sistémico, ya, o funcional, capacidad respiratoria. Los volúmenes respiratorios podrían verse afectados si existe una curvatura más o menos importante a nivel torácico. ¿Ya? Evidentemente la expansión pulmonar no va a ser la misma, va a disminuir esta capacidad respiratoria que uno u otro pulmón. ¿Ya? Por lo tanto, un día hablar si que existe alguna neoplasia, ¿cierto? Alguna tuberosidad cancerígena también podría generar este tipo de problemas. Entonces, claro, ahí las escoliosis pasan más o menos tercer plano, o cuarto, quinto plano, si ahí no puede tener mucho más de mayor gravedad o severidad. Bueno, el porcentaje de progresión más o menos 0,8 grados por mes, y ahí es cuando yo les decía que perfectamente se puede aumentar 10 grados en un año. ¿Ya? O sea, puede haber cambios significativos de forma negativa, ¿ya? O que va acentuándose la curvatura escoliosis. ¿Ya? En un adulto, como les decía, aumentando. Eso no puede ser escucha, pero ¿por qué en un adulto no se puede corregir, pero sí se puede acentuar? Por ser la edad. ¿Ya? Bueno, escoliosis torácica, la que está en el segmento A, en la vértebra apex, obviamente en el segmento torácico. ¿Ya? Una escoliosis toracolumbar en la cual la vértebra apex está entre la vértebra de transición, entre T10 y L2, L3. Obviamente una escoliosis lumbar es aquella en la vértebra que está en el segmento lumbar. Hay escoliosis doble o escoliosis en S. ¿Ya? Que les decía yo que estas son las más comunes, no así de acentuadas, pero es difícil. A ver, por ahí uno dice, esto es una escoliosis en C, está clarita. Sí, pero en parte, para que sea en C, así como muy literal, tiene que ser esto. Pero fíjense esto cómo llegó allá. Está en la cabeza así. En parte, quizás esa compensación no se ve tanto como curvaturas, y por ahí es como que hizo la compensación solo y se rectificó. Podría ser una escoliosis. Ahora en realidad, ya de determinar así se acierta, no es que C o en S, la de corregir las curvaturas. Aquí llegamos, fuentes de dolor potencial, y aquí ya empezamos a hablar de elementos musculares. Obviamente fatiga muscular y también una mayor tensión ligamentaria en el lado de la convexidad. ¿Ya? O es obvio, o suena obvio, pero hay que entender y ahorita son los que están hacia el lado de la hacia ese lado. Bueno, en realidad tengo que eliminar que están a ambos lados, después tengo que eliminar si es del lado convexo o cóncavo o no. Y obviamente la irritación de las venas nerviosas del lado cóncavo por posibles compresiones, ¿cierto? En el lado cóncavo, el riesgo de que haya compresiones de venas nerviosas
yo sé por qué, obviamente, si coloco así, aquí se disminuyen los espacios, se estrecha el agujero de conjunción, lo mismo que pasa en el caso de la discopatía cuando el ADN pulposo se protruye. Musculatura alterada, disminución de la flexibilidad del músculo del lado cóncavo, evidente, si estoy cóncavo, por acá se cortamos, por lo tanto, el otro espiral está un poco flexible, por eso hay que flexibilizar. ¿Ya? Estiramiento y debilidad muscular del lado opuesto. Todo esto, si ustedes lo leen con calma, quizás yo lo estoy dando muy rápido, no están entendiendo nada, pero lo leen con calma, es obvio, es lógico, una boca, otra boca, y en parte el margen lo que le tocó y desarrollaron, que trabajaron bien y a conciencia, fueron haciendo el mismo análisis del freno sagital, y a lo que le tocó el correo, quizás no lo habíamos visto, le costó un poquito más, pero también lo pudieron hacer. Ya. 10 minutos. Los últimos restos de sinapsis los vamos a aprovechar acá, porque aquí creo que uno o dos restos me preguntaron y se preocuparon y se cabezaron harto porque esto es complejo. ¿Ya? Es curioso que no está complejo, esto sí. Vamos a tratar de que aquí algo. A ver, primero, al más de alguna acá me imagino que le tocó el caso en un taller de hiperlordosis cervical o rectificación cervical. Y los que me preguntaron, porque trataron de entender o hicieron un análisis, trataron de hacer un análisis correspondiente, yo les dije, les reconocí, les dije esa terminología está media, está literal, pero clínicamente no es muy certera. ¿Por qué? Porque una hiperlordosis cervical, pensemos que este es el ejemplo, puede dejar al paciente mirándose ya, o sea, la cabeza ahí, vamos a hacer la nariz ahí para que se entienda que está mirándose ya. Para que sea una hiperlordosis literal, debe ser esto, ¿cierto? Cervical. Esto para acá está natural, para abajo está cervical. Es una hiperlordosis, ¿cierto? Y una rectificación cervical, ¿qué es esto? Y después de ahí aparecerán las circunferenciales y la lordosis lumbar y la pelvis. Hiperlordosis, rectificación. La cabeza anteriorizada. ¿Qué es lo que es? ¿Una hiperlordosis o una rectificación? Rectificación. ¿Una rectificación? Ahí está dibujada la columna. De acuerdo al concepto biomecánico que nosotros conocemos, que es una rectificación. Está bien. Tomar una radiografía es una rectificación. Ahora, clínicamente hablando, quiero que la anteriorización de cabeza sobre cuello y cuello sobre tronco es esto. ¿Qué es lo que pasa? Si esto se rectifica, si esta columna cervical recta, el latino recta hacia adelante, ¿qué es lo que va a pasar? Puede quedar así, mirando hacia abajo. Patrón repetido, por ahí yo les comenté que habíamos hecho una evaluación allá en la Universidad de Saltillo, que fuimos a ver niños en diferentes etapas escolares, y dije yo que como entre tercero y cuarto básico iba apareciendo esta anteriorización. Todos tenemos un cierto grado de anteriorización. Ya, por lo tanto ahí se entiende más esto, pero bueno, saco el smartphone y en teoría, si yo tengo esa rectificación, yo estoy mirando hacia abajo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como no puedo mirar hacia abajo, horizontalizo, ¿qué es lo que hago? Esto. Entonces, ante esta rectificación cervical, le agrego una hiperextensión, porque mi cervical hacia adelante recta, y yo compenso con una hiperextensión de cabeza sobre cuello. O sea, estamos hablando de la articulación occipito-ateloidea. Y voy a ir un poquito el axis. Pero de C3 a C7 está rectificado. Entonces, ¿cómo yo veo al paciente? Así y así. Entonces, ¿qué es lo que uno se observa de ella? Tiene una hiperlordosis cervical. ¿Se entiende? ¿Qué quiere decir esto? Que en la orden médica, clínicamente, el traumatólogo, el neurocirujano, quien lo derivó, puede haber diagnosticado como una hiperlordosis. Nosotros, como tenemos que hacer el análisis biomecánico, como nosotros somos los que tenemos que darnos el trabajo de corregir eso,
tengo que ver que ese hiperloroso quizás no sea literal. Y uno dice, no me voy a poner a discutir con el ramo, decir, oiga, sabe que está equivocado. Esa es una mirada distinta, quedémonos con eso. La mirada kinésica es que en realidad eso no es un hiperlordosis, sino que es una anteriorización de cabeza sobre cuello, lo que involucra una rectificación cervical con una hiperextensión. Ahora, ¿por qué tengo que saber eso? Es porque tengo que saber que voy a corregir. ¿Qué tengo que hacer en esta rectificación? Flexibilizar. ¿Y qué tengo que hacer en esta hiperextensión de cabeza sobre cuello? Tengo que relajar los músculos suboccipitales. ¿Se acuerdan de los suboccipitales o no? El recto anterior, el recto posterior, el oblicuo menor, el oblicuo mayor, como que van ahí entre el occipital y el axis. Eso está así. Con el tiempo que yo estoy encerrado, está ahí tratando de sostener el peso de la cabeza. Si yo tengo que relajar eso, y los superiores tengo que. Y obviamente los más me puesto acá. ¿Ya? Entonces, esto que. Todo lo van a digo lo mismo. Tienen que analizarlo, como dicen, leerlo, mascarlo un poquito ese contenido y después a veces digerirlo. No es tan difícil o es fácil, ¿no? Pero hay que entender, pero obviamente para eso necesito saber cuáles son los musculitos que están acá, los suboccipitales, tengo que saber cuáles están acá, que son los flexores, obviamente los cervicales acá, los más comunes. Y ni hablar, y los que conocemos todos y mencionamos siempre, qué es lo que pasa con el ecón, qué es lo que pasa con el trapecio, qué es lo que pasa con el angular de la escápula, qué es lo que pasa con los esplenios, qué es lo que pasa con los complexos. Entonces, eso es la anteriorización de cabeza sobre cuello. Le voy al otro extremo. Paciente así. Ahí sí uno puede decir, tiene una rectificación cervical. ¿Cuándo pasa esto? ¿Han visto ustedes, no sé si han visto, pero ¿qué podría generar esta postura? Con el bloque. ¿Alguien ha tenido traumatismo o accidente, cráneo, cervicales, caída, ¿saben lo que es el whiplash? Creo que es el síndrome del latigazo. Accidente de tránsito, se le abre envergadura, hablando de accidentes trágicos. Chocan por detrás y tú, ¿qué es lo que haces? Tu cabeza se ese es el síndrome del latigazo que genera primero un choque medular que hace que todo el músculo entonces queda con una postura antiálgica. Te toman una radiografía y se te ve con una así. Trata de mover un poquito y el dolor se los encarga. Entonces, esa postura, eso que se puede desarrollar y días posteriores a ese accidente, a ese whiplash, a ese latigazo, viene llevando esta postura. ¿Sí me pasa por un golpe de atrás? No, o sea que es más común. Puede ser, sí. Lo que pasa es que el latigazo puede ser, obviamente, el choque frontal, que hace que finalmente que el peso de tu tronco va y tu cabeza se queda atrás. Eso es el latigazo. Yo tengo un amigo chico de frente se quedó dormida y se le fue la chocó de frente. Y por ejemplo, ella me enseñó, los primeros días no nada, pero después del accidente como que no podía, dormía sentada. Es que no puedes soportar el peso de tu cabeza porque tú tiras un poco hacia adelante, hacia atrás. Entonces, justamente adoptar esa. Bueno, en esa, digamos, los procedimientos de soluciones son justamente inmovilizadores cervicales. Y ahí sí uno puede llegar a esto, que es una rectificación literal. Pero muchas veces estas son momentáneas o son post-traumatismo. ¿Ya? ¿Qué tiene que ver con posturas antiálgicas? Por dolor queda en esta posición. Ahora, claramente, si no corregimos esto, que después va a pasar el proceso inflamatorio, el proceso doloroso inicial, que puede durar días y hartos días, semanas incluso, puede que se adopte como patrón fijo, un patrón estático. O sea, hay que flexibilizar y hacer el trabajo, obviamente correctivo, correspondiente. Hagan este análisis, porque esto es lo más común que nos vamos a encontrar. Hoy en día, de hecho, existe como especialidad, no sé si yo lo he mencionado, las especialidades kinésicas, van ya como 8 o 10 especialidades kinésicas. Hace ya un par de años se está
certificada, digamos, por el Colegio Kinesiólogo como una especialidad, que son los trastornos del aparato estomatognático o temporomandibular, que ven todos los trastornos cráneos cervicales asociados a la mandíbula. Y como les digo, si uno se dedica a la área clínica, a esta área, en realidad, porque todos, en mayor o menor medida, tenemos este tipo de trastornos, que después se traducen a los bruxismos, se traducen a mal dormir, se traducen a las cefaleas, y todo este problema. Bien, ya estamos terminando. Fuentes de potenciales de dolor, estructura anatómica. Cuando recuerde, cuando vea, cuando repase anatomía, va a entender mejor porque más allá de memorizar cuáles son las estructuras potencialmente afectadas en una hiperlordosis, cuáles son las estructuras potencialmente más afectadas en una inicio de escoliosis, es mejor recordar anatomía. Recuerdo anatomía, me manejo anatomía y de ahí puedo sacar todo por deducción. Puedo hacer un análisis completo sin necesidad de tener todo esto. Sabiendo anatomía, donde están dispuestos a eso, me refiero a anatomía, de dónde a dónde va, puedo poder entender por qué tiene que ver con la orientación facetaria a nivel superior. ¿Por qué hay una orientación facetaria a nivel superior? Porque hay una estrechez en la cuestión generalmente lateral superior. No es fácil, porque es una ejecución forzada. Con presión del paquete vascular, con presión del paquete anterior. Si ni siquiera me acuerdo que la cadena anterior era un músculo, no voy a entender esto que dice acá. Anatomía. Voy a pasar a anatomía. Musculatura, la escápula, el pómulo, los escalenos, los occipitales. Lo que les acabo de mencionar hace 3 minutos. Si no tengo idea qué es lo que es un escaleno, difícilmente lo puedo analizar. ¿Ya? Esta es la clasificación cervical que yo les mencionaba. Aquí es adoptada por postura que se mantenida, más debilitar esas fuerzas más. Ahora, es cierto, también todo va evolucionando. Antes esto era mucho más riguroso. No sé si voy a emitir mayor comentario, acá seguramente hay más de alguno que es hijo o familiar de, pero ellos mismos ustedes lo comentan con sus papás o sus abuelos, no sé. Después, no, ya, tú tenés que estar 8 horas en la misma posición, claro. Y aquí te parece, no, hoy en día está todo. Ya vamos a hacer lo que ha ido cambiando, pero para mí sí, entonces, por eso esto ya no es tan común. ¿Ya? ADN. Importantísimo. Importantísimo. Obviamente, yo no soy especialista, no tengo esa especialidad. Pero yo he revisado y compartido con colegas que han hecho la especialidad, o sea, que ya tienen un diplomado, magíster, y en realidad es un mundo demasiado extenso. Lo que uno pudiese pensar, pero sí, la buena articulación temporomandibular, sí, es un mundo tremendo. Bien, dudas, preguntas, consultas. Dígame,